Bueno, buena semana para todos. Nuevamente estamos en nuestra clase de Musar. Hoy terminamos, sí, con el favor de Dios, el capítulo 17 y el último punto que nos queda sobre métodos para desarrollar la pureza es los impedimentos de la pureza. Y terminamos la sección 6 y el capítulo 17 del Metzilah Salim. Hoy estamos ya a 15 de mes de febrero 2023 y 16 ya, porque estamos en la noche. Y 25 del mes de Shevat, 5.783, Yom HaMishim. Quinto día de la semana. Muy bien. Explica el Ranjali, dice, los factores que impiden el desarrollo de esta cualidad son consecuencia de la falta de reflexión acerca de las ideas que hemos mencionado. Ahora, la falta de reflexión en la vida de una persona de una u otra manera le perjudica que pueda crecer y desarrollarse en la vida. Ahora, cuando aquí habla de pureza, eh, entendemos como pureza como estar limpios, puros, y a veces lo podemos asociar únicamente como si fuese un concepto religioso, pureza. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tomamos a un animal y decimos esta raza es pura? Significa que no se ha mezclado, por lo tanto no ha bajado su valor, su pedigrí. Cuando hablamos, por ejemplo, en términos materiales de una máquina, decimos los repuestos de este carro son originales, o sea, son puros, no se han mezclado. Cuando hablamos de que esta persona es nativo, es puro de la región, o sea, no se ha mezclado y sus costumbres son puras de ahí, o sea, son auténticas. Entonces, la pureza tiene que ver con originalidad, tiene que ver con el estado original de alguien, de algo, y por supuesto, esa fluidez de manera transparente, original, que data de que no se ha mezclado o que no se ha manchado, o llamémoslo impurificado. Entonces, la falta de reflexión en una persona hace que crezca diferentes situaciones, pensamientos, conciencias, percepciones de la vida que son equivocadas, porque no se reflexiona. Por ejemplo, la reflexión nos lleva a darnos cuenta si nos estamos equivocando en algo o no nos estamos equivocando, o nos ayuda a encontrar el punto de partida de una problemática. Ah, es por esto, me pasa esto y no le he podido solucionar. Pero es por causa de no reflexionar. Ahora diríamos, ¿por qué es tan difícil que haya reflexiones? ¿Quién le impide reflexionar? Vamos a mirar acá unos puntos que nos da el Ranjal, de cómo influyen en la reflexión y impiden que realmente una persona pueda llegar a conclusiones realmente profundas de su propia vida. El primer punto es la inconsciencia respecto de la bajeza de los placeres materiales. Cuando hablamos de inconsciencia, estamos hablando de que para esa persona no existe o no puede juzgar esa situación o ese placer o esa conducta como buena o como no buena. O sea, no tiene en su conciencia un conocimiento sobre tal o tal conducta y por lo tanto para la persona es sencillamente normal y no va a causar reacciones de tristeza o de arrepentimiento o de que está haciendo algo no bueno a la persona porque para él esa actitud no existe en el plano de la inmoralidad o en el plano de lo no correcto. En otras palabras,
¿Qué pasa si vemos a un niño, a un bebé, digamos, de 8 meses o 10 meses o un añito, y de repente el niño se quita la ropa o lo están bañando y él de repente se le escapa a la mamá y sale corriendo por la sala y por la casa, o año y medio, ¿no? Digamos que ya pueda correr y salga corriendo por la casa, por la sala. En algún momento hemos notado cuando vemos un niño así, con cierto sentido de vergüenza, o con decir, esto no es correcto, es falta de señor, ¿qué estoy haciendo yo? Jamás. ¿Por qué? Porque dentro de su conciencia no existe esta conducta definida en el plano de la inmoralidad y definida dentro de un plano de un concepto. No existe. Entonces, como no existe, para él la deja fluir de manera natural. Un niño también, cuando está en cierta edad, todavía no controla los esfínteres. Por lo tanto, si él tiene ganas de hacer xixi, lo va a hacer, popó, lo va a hacer, y lo deja fluir de manera natural, porque para él no existe en el plano de su conciencia lo correcto o incorrecto de esta actitud o de este comportamiento. Por lo tanto, no va a haber ningún juzgamiento del niño frente a ese comportamiento. A esto se le llama la inconsciencia respecto de la bajeza de los placeres materiales. Un hombre, por ejemplo, que tiene su esposa y contempla la posibilidad de alimentar su vista de manera inmoral con otras mujeres donde expresa deseos inmorales hacia ellas y maquina pensamientos. Este hombre, ¿por qué lo hace? A pesar de que la lógica le dice que debe ser fiel a una mujer. Porque lo hace porque dentro de su conciencia no existe la comprensión de sus actos. Voy a colocar un ejemplo de un amigo hace mucho tiempo cuando su hijo estaba pequeñito, tenía creo que entre 3 y 4 años, tal vez. Y me contó esta historia de que cuando él llega de trabajar, un comerciante, y tenía mucho dinero envuelto en, en cauchos y todo esto, un paquete significativo de bastante dinero, fruto de sus ventas. De repente entra a su cuarto y saca el paquete y lo deja en su cama y se va a cambiar de ropa, a ponerse más fresco. El niño entra al cuarto y ya identifica que lo que ve ahí es dinero, pero aún no comprende el valor, pero sabe que es dinero y que con ello se compran cosas porque lo ha escuchado de los grandes. Es un niño inteligente, de mente despierta. Por lo tanto, el niño toma todo ese paquete que era realmente grande, me dice él. Había mucho dinero ahí, muchos millones. Y entonces el niño sale con este paquete que estaba en una bolsa transparente y lo lleva aquí agarrado y sale corriendo hacia la cuadra a la tienda del vecino. Llega allá y le dice, le pasa todo el paquete al vecino y le dice, vecino, con esto me alcanza para comprar algo. El vecino, que era una persona honesta, llama a mi amigo y le dice, tu hijo está acá con un paquete de dinero grandísimo. Él me dice y me cuenta, casi se me sale el corazón. Arranqué a correr como estaba y fui hasta la tienda del vecino y le di gracias al vecino por esa noble gesto. Casi pierdo todo mi negocio en un solo intento. Esto es lo que sucede cuando una persona no entiende ni tiene comprensión de la vida a su alrededor, de sus actos, de cómo funciona la vida, cómo funciona él, qué posición tiene él en la vida, qué es lo que tiene al frente y no puede definirlo entre correcto e incorrecto. Entonces no pueden juzgar. Ahora, hay personas que de repente tienen una miope opinión frente a ciertas circunstancias. Por ejemplo, pueden llegar a decir, robar es malo.
algo lógico. Si alguien tiene una esposa y de repente tiene una aventura con otra, se llama infidelidad. Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿esto es correcto? Bueno, no. Hasta ahí va su opinión o su conciencia. La pregunta es, ¿por qué no hay esa retención de no robar, de no hacer esto, de no hablar mal de alguien? ¿Por qué? Porque todavía le falta procesar ese principio que aún está en el plano de la idea general, pero aún no lo procesa porque carece de reflexión, carece de preguntarse, ¿realmente esto qué consecuencias deja? ¿Qué efectos deja? ¿Cómo se cumple? ¿Por qué soy así? ¿Qué me provoca esto? ¿Realmente esto es correcto? ¿Realmente esto es normal en mí? ¿Esta es la actitud normal de un hombre, de una mujer? Carece de todo eso, de esas preguntas que le pueden llevar a ahondar en su propia vida y sacar conclusiones realmente profundas y definir sobre sí mismo las conductas que va a aceptar o que no va a aceptar. Entonces, la inconsciencia respecto de la bajeza de los placeres materiales. Ahora, segundo, la búsqueda del honor. Explican nuestros sabios que la gente pelea no por la verdad, no, pelea por su propio prestigio. Entonces, una idea, en la mayoría de las parejas discuten no porque él o ella quiera que su esposa sea mejor o su esposo sea mejor. A veces la pelea es porque no quiero perder, en mi opinión, el honor de que yo lo dije así debe ser, o porque me ofendes. Todo eso camuflado dentro de palabras y conceptos como tengo la razón, o eh, es que me lastimas, y que pueden ser ciertas, pero se esconden bajo ciertos parámetros de prestigio y de honor, o por orgullo de tener la razón. El rey de Sackmer dijo que uno tiene que definir en la vida tener la razón o tener shalom bay, tener paz en el hogar. A veces tener la razón no significa que sea lo correcto. Yo recuerdo a un profesor hace muchos años, cuando estudiamos internos, y yo estaba haciendo mis trabajos que tenía que entregárselos para él. Y recuerdo que de 7 a 9 de la noche teníamos nuestro tiempo de estudio. Y esa semana yo había sido KP. El KP era el kitchen personal, personal de cocina. Y bueno, el personal de cocina tenía que hacer unos oficios de más. Y cuando todos los estudiantes a las 7 de la noche estaban haciendo tareas estudiando, el KP estaba terminando sus oficios y por ahí, a las 7:30, si era diligente, se sentaba a estudiar o a hacer sus tareas. De repente me fue no tan bien esa noche y me demoré de más. El equipo de compañeros que teníamos negligentes y muy torpes todos, y no nos salieron bien las cosas. Por lo tanto, casi a las 8:30 me senté yo a hacer mis trabajos y me dice el profesor, ve y saca la basura de la institución. Yo le dije, discúlpame, pero de todos los que hay acá, solo mi nombre te sabes. Acabo de sentarme, llevo 1:30 haciendo aseo. Mañana tengo que presentar unos trabajos y todo solo tengo media hora. Hay otros que ya terminan su tarea. ¿Por qué no mandas a otro? Le dije, no, porque eres tú el que tienes que hacer. Entonces yo le dije la frase, esto es injusto. Y me dijo, sí, realmente en la vida todo es injusto. Muchas cosas, con todo y con todo, tenemos que vivir. Cada quien puede encontrar su razón. Entonces, si yo creo que tengo razón, lo que yo digo es justo. Entonces, no va a haber brazo a torcer. ¿Por qué? Porque no quiero comprender tu verdad. Porque no quiero comprender tu situación. Porque no quiero comprender, no quiero simplemente analizar. Por eso no se reflexiona. Y entonces por eso nace el orgullo, nace el honor. Las disputas de pareja en su mayoría son por ego. En su mayoría son por egoísmo. Donde el hombre tiene la razón porque él acaba de llegar del trabajo, él está cansado, y la esposa tenía que haber tenido todo listo. Yo tengo la razón porque, mire, yo hago esto, yo hago lo otro, pero tal vez
Cuando comprendemos de más, me doy cuenta que aunque tenga la razón, me falta comprensión. Rabí Schlesinger dijo, en este tiempo tenemos que tener algo con las personas y se llama consideración, y más en las parejas. A veces el esposo no tiene consideración de la esposa porque exige punto uno, punto dos, punto tres. O la esposa exige punto uno, punto dos, punto tres, sin llegar a considerar y a comprender la situación real de la persona. Como aquel profesor que siempre que el estudiante llegaba tarde, lo primero que hacía era apalearlo. Le daba unos cuantos reglazos con su regla de madera y el estudiante era siempre castigado. Un día en la calle se da cuenta, cuando va temprano hacia el colegio, que el estudiante ya lleva 3 horas trabajando para poder sustentar a su madre. Cuando termina, entrega sus flores y sale corriendo a la escuela. Casi siempre llega tarde porque siempre va a pie y aparte no tiene buenos zapatos. Ahí el profesor comprendió que esos 5 minutos tarde, que él era injusto. Ah, pero ¿por qué no se dio cuenta que era injusto? Porque él tiene la razón. A las 7 de la mañana se entra, punto. No quiero comprender por qué llegaste tarde. Porque mi verdad importa, porque yo ya lo dije. Y porque si quiero comprender, me toca ser humilde. Porque cuando soy humilde es cuando le doy importancia a otra persona. El orgulloso, el arrogante no le da importancia a otra persona. ¿Por qué llora la esposa si todo está bien? Bueno, tienes que tratarte de comprender y considerar. Ah, ¿por qué el esposo es así? Bueno, porque también tiene sentimientos y es de tu parte ir a comprender y ir a considerar qué pasa con él, qué pasa con mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, notemos que el segundo punto es la consecuencia del primero. El tercero que dice Ranjal es la poca preparación en el servicio a Dios. Esto también es una frase que puede sonar muy, muy religiosa, si alguien no la va a comprender como debe ser. ¿Qué es el servicio a Dios? Estar en una, en un templo haciendo cosas. Porque yo puedo decir, bueno, yo sirvo en la empresa. Ah, porque me ven haciendo cosas para arriba y para abajo, en el área geográfica donde se ubican todas las operaciones de la empresa. Yo presto el servicio militar dentro de las guarniciones y lo que hay que hacer en la vida militar. Pero ¿qué será un servicio a Dios? Bueno, servicio a Dios incluye todo eso que hemos nombrado, pero con conciencia divina. O sea que cuando atiendo a mi esposo, a mi esposa, lavo la loza, voy al trabajo, 6 días trabajarás, al séptimo descansarás, cuando ayudo a alguien, todo lo que hago es un servicio. Decía un rey una vez en Jerusalén, salió de noche y estaba barriendo las calles, la calle al frente de su casa. Y alguien pasó un jazí y le dijo, Rebe, ¿qué hacéis? ¿Dejar ese trabajo para alguien más de su honor? Y el Rebe dijo, no, este es un honor muy grande. Estoy barriendo las calles del Rey de Reyes. Este es su mundo y yo soy simplemente su servidor. Estoy barriendo las calles para el Rey de Reyes. Es darle conciencia a cada acto, por muy pequeño que tengamos, y elevarlo, entender que cuando soy buen padre, buen esposo, buen trabajador, buen ciudadano, en todo lo que haga, estoy sirviendo al Rey de Reyes. Porque en este mundo, todas las funciones es para que el mundo siga existiendo y cumplir eso que dijo Bereshit 2:15, la cual Jacob Baruch nos dijo, trabajar y cuidar el mundo. Ah, el médico hace su función, el ingeniero, el barrendero, el que enseña, orienta sobre la vida espiritual a otras personas, el asesor de familia, el esposo, la mujer cuando cocina en su casa. Imaginémonos solo algo. Los niños van a la escuela. Pasa el señor de la ruta y digamos que pasa a las 6:30. ¿Qué creemos que hay detrás de ese señor que llega a las 6:30? Una esposa que se levanta a las 5:30 a prepararle desayuno a su esposo. Por lo tanto, lo alista, él desayuna y se va a recoger a los jóvenes. Detrás de cada joven que viene hay una mujer o un hombre que se han levantado para preparar a su hijo, para llevarlo a la escuela.
Detrás de eso hay una parnasá que este hombre gana del bus para poder sustentar su vida. Hay todo un proceso y toda la gente que se involucra detrás de cada persona. Cada vez que el esposo va al trabajo, es la esposa la que tal vez arregla la ropa, hace la comida, y todo eso permite que el hombre pueda ir y venir a la empresa. Entonces, cuando entendemos que lo que yo hago es importante, cuando entendemos que para que todo eso funcione en la vida, la buena convivencia en todas las áreas de la vida, yo tengo que ser persona para que eso funcione. Una empresa puede tener los mejores profesionales, pero si esto no se la saben llevar bien entre ellos, porque no funcionan bien, esa empresa, por mucho que tenga profesionalismo, no va a funcionar bien. Parte de la tecnificación de las personas es que sean personas. Un equipo de fútbol, por mucho que sepan jugar, pero si todos son egoístas, altaneros, soberbios, desobedientes, el materialismo y el deseo les gana, actúan como niños en sus caprichos. Es un equipo de fútbol que no va a funcionar. Entonces, el servicio a Hakadosh Baruj Hu es, Dios me dijo que tengo que 6 días trabajar y al séptimo descansar. Eso es una regla para todo el mundo. Ah, me dijo que tengo que formar una familia. Te unirás a tu esposa y será una sola carne. Bereshit 18. 2, 14 y 18. Por lo tanto, tengo que formar una familia. Ah, me dijo que yo tengo que ayudar al prójimo. Entonces Dios te dio la herramienta de ser médico, ingeniero, abogado, albañil, ebanista, ingeniero, comerciante. Entonces de esa manera ayudas al prójimo, prestando un servicio técnico y posiblemente con ese dinero que haces o con esa habilidad que tienes o que generas una productividad, ayudas a las personas. Todo esto es parte de la vida. El problema, decía un rabino una vez, ¿cuánta gente paga a sus empleados, enseña a sus estudiantes, defiende a la gente o hace cosas? El problema es que no tiene conciencia de que cuando le paga a su empleado, que cuando le paga a una persona, está haciendo un servicio a Hakadosh Baruj. Está cumpliendo la misma. Entonces, decía el Rab, la persona cumple muchas cosas, pero no tiene conciencia de que está sirviendo a Dios. Cuando alguien roba a su patrón o roba a una persona, tiene que darse cuenta que Hakadosh Baruj Hu lo está bien. Los dos primeros factores incitan a la mente y la arrastran hacia motivaciones ajenas, por ejemplo, como una mujer adúltera, que a espaldas de su marido seduce a hombres extraños. Es por eso que los pensamientos dirigidos a lo externo son llamados adulterio de corazón. O sea, la inconsciencia y los placeres llevan a que la tercera premisa que aquí nos da el Rajal sea un desastre, ya que la mente desordenada o una vida desordenada o una vida no madura y no equilibrada le lleva a arrastrar a asuntos inmorales. Por eso las personas más ignorantes generalmente desarrollan mucha inmoralidad, ser muy incultos, ser muy maleducados. Por lo tanto, nos dicen nuestros sabios que no exploremos tras sus corazones y tras sus ojos, tras los cuales ustedes se prostituyen. Y aquí está hablando de Bamidbar 15:39, donde habla de la misma del tzitzi que nosotros los judíos usamos. Y cada vez que mirásemos los tzitzi nos acordamos que tenemos mandamiento. El Noájida no tiene este mandamiento, pero no debe mirar en su corazón, sino que debe recordar que también tiene unos mandamientos, la cual le exige la misma Torá. No es que le exige de que lo va a obligar. Todo el mundo tenemos mandamientos en la vida. En la empresa, la persona cuando entra a una empresa acepta obligaciones. Esos son los mandamientos laborales, por así decirlo. Vamos en la calle, aceptamos unos mandamientos civiles, la cual son parte de el caminar correctamente. Imagínate que una persona saliera con la firme decisión de que no va a parar en ningún semáforo.
Les pregunto, ¿ese individuo llegaría a su destino? Seguramente no. Seguramente va a tener un accidente o va a provocar un accidente en el camino. Y eso hace que no llegue. ¿Por qué? Porque decidió hacer su voluntad, sus deseos inmaduros e inconscientes y por lo tanto no respetó las reglas o los mandamientos de la vida ciudadana para poder que todo marche en orden y en equilibrio. En otras palabras, los mandamientos lo que nos hacen es que la vida esté equilibrada en la vida. Pero la vida está equilibrada en nuestro mundo, en nuestro quehacer diario. Por lo tanto, el contexto de los tzitzit tiene que ver con recordar los mandamientos que tenemos en que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado. Pues el corazón suele descuidar la perspectiva correcta en la vida. En nuestro corazón es el rey, hay deseos, hay sensaciones, hay sentimientos. Y si cada sentimiento y sensación que nace en nuestro corazón, no hay aquí un comando, un sistema operativo que lo domine, que lo direccione, entonces la persona sencillamente va a estar esclavizada a su deseo. Y por mucho que sepa qué es lo correcto, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque cuando decida hacer lo correcto, ya no tiene libre albedrío, porque ya su corazón lo ha conquistado. Y aunque él sepa lo correcto, el deseo le va a ganar. Una persona, por ejemplo, que tenga diabetes muy fuerte y ve un helado de chocolate muy tentador, en la idea le dice, no tienes que comer, pero el corazón dice, estoy ansioso, excitado por ese helado, cómetelo. Y él ya no decide porque actúa en automático como un esclavo. Pero cuando se retiene y dice, no lo voy a hacer, y encuentra las razones para argumentar por qué va en contra de su deseo y lo quiere doblegar, ahí está ejerciendo su libre albedrío. Y tiene que decidir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Por lo tanto, la perspectiva correcta en la vida a la cual debería apegarse la persona y en lugar de ello se enfoca en cosas vanas e ilusiones engañosas. Pongamos atención a esta ilusión engañosa. ¿Cuál es la ilusión de la infidelidad? Un hombre o una mujer que se fijan en alguien que no es su esposo o su esposa. ¿Cuál es la ilusión? De que aquí va a experimentar felicidad. ¿A qué le llama ese hombre o esa mujer felicidad? Le llama al placer que va a experimentar. La pregunta, si razonamos, ¿acaso el mismo placer no lo siente con su esposo o con su esposa? Claro que sí. Entonces, ¿por qué cree que con ella o con él diferente sí va a experimentarlo? La respuesta es la siguiente. Porque no tiene una historia, no le va a exigir nada y no hay una reacción emocional del uno o del otro. En otras palabras, no se han herido. Por lo tanto, ¿qué es lo único que él o ella ve de esa persona? Su cuerpo, sus palabras, sus gestos, y eso le excita a experimentar algo nuevo. Después de que ya empiezan a tener su aventura y ella empieza a alegarle, a reclamarle o a exigirle, él empieza a ver su parte interna que ignoró por falta de comprensión, porque el hombre infiel o la mujer infiel es egoísta. No considera ni comprende nada. No le interesa ver, solo le interesa disfrutar. Como cuando una persona dice, por ejemplo, el empleado dañó algo. Fue un accidente, no quiso hacerlo. El patrón no quiere comprender porque quiere que le pague su empleado el daño. Punto. Se lo va a descontar y no hay aquí comprensión ni consideración, porque su ego no le lleva a pensar. De repente, el empleado no llegó hoy. Y él le dice, y para afirmar mi autoridad, le voy a descontar un día para que sepa quién es el que manda. Por su ego. Le, le evita comprender y considerar.
De repente se entera que su empleado está en el hospital, inclusive en la UCI. Todo esto sucede cuando el corazón gobierna, cuando los deseos gobiernan a una persona. Por eso dicen los sabios, ay del hombre que casa a su hija con ignorante. Es como alguien que ata una oveja a un león. Sí, dicen los sabios. Ay del hombre que se casa con una mujer ignorante. ¿Y a qué llama a una mujer ignorante? A una mujer tonta, a una mujer inmoral. ¿A qué llaman nuestros sabios un hombre ignorante? A un hombre tonto, a un hombre inmoral. El hombre que poco razona en la vida, que poco comprende y que poco le interesa considerar, es un hombre muy inmoral. Aquel que solo quiere usar a su esposa, pero no quiere comprender si se siente bien o no se siente bien. Aquella mujer que le importa únicamente su deseo, sin importar todo el balagán y las situaciones que el esposo pase, porque no quiere comprender, no le importa comprender. Aquel que quiere que el hijo obedezca sin comprender qué le sucede. Todo esto es fruto del egoísmo y fruto de una mente tonta. Vamos a mirar lo que dice acá. Por su parte, la poca preparación en la labor espiritual, que es todo esto, provoca que la persona no expulse de su interior el estado mental de inconsciencia. Toda la gente se prepara para trabajar en una empresa. Ningún- a ningún inútil lo recibe en una empresa. A ningún incapaz. Gente que ha desarrollado una capacidad y una utilidad de él se puede servir. Pero nos olvidamos prepararnos como seres humanos. ¿Cómo funciono como hombre, como mujer? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿De qué estoy compuesto? Solo puedo ver lo que la mente simple puede ver. Ah, veo un cuerpo, dos piernas, un cuerpo derecho, atractivo y agradable. Pero no veo nada más. Eso es una mente simple. Entonces, la poca preparación en la labor espiritual provoca que la persona no expulse de su interior un estado mental natural de inconsciencia, o sea, una tontera. La palabra sihlut en hebreo, el Ranjal lo interpreta como estupidez, alelamiento. Esa estupidez mental es la incoherencia para actuar. El hombre que tiene una esposa y no sabe ni cómo funciona, lo único que sabe es usar de ella, ¿no? El hombre que vive en la vida a como el deseo le aparezca, o la mujer, como el deseo le aparezca. Por eso el concepto de mujer para muchas mujeres es muy equivocado, porque actúan de acuerdo no a su verdadera conciencia y esencia, sino al fruto de maltratos, heridas, rechazos, problemas afectivos, inmoralidad, camuflándolo en ideas como mente abierta, siglo XXI, mujer liberal, hombre liberal, todas esas camufladas que la gente hoy en día se engaña a sí mismo para pensar que esa es su nueva identidad, porque eso le hace feliz. Un muchacho me dijo una vez, le dije, ¿reconoces que la marihuana no es buena para la salud? Dijo, no me importa, me hace feliz, porque me hace sentir bien. Una chica, por ejemplo, que el novio usa de ella, sin compromiso. Le vamos a preguntar al muchacho si está triste por eso. Claro que no. Él está feliz. No tiene responsabilidad. Mírese la vida soñada de alguna persona. Tener dinero, no trabajar, no rendir cuentas, no responder por nadie, no correr por nadie, no afanarse por nadie y siempre tener dinero para gastar en los deseos que a él le plazca. Excelente. Una persona así es muy depresiva, pero mientras tenga cómo sustentar sus deseos, la tristeza le dura hasta el nuevo evento.
Por eso el muchacho salió a la parranda, está feliz. Un día en la casa, duerme, come, mami y papi lo mantienen. De repente le da el aburrimiento otra vez y venga, ¿qué vamos a hacer esta noche con esta noche? Volver a utilizar la dosis para no encontrarse consigo mismo. Así sucesivamente. Todo esto es sojrut, estupidez mental. Por eso una muchacha, y de ahí dicen los sabios, unos muchachitos que ya probaron el pecadillo, la dulzura del pecadillo, es muy difícil que ellos ahora puedan reflexionar. Recuerdo una pareja de jóvenes hace mucho tiempo. Él tenía 17 años, ella 18. Me preguntaron y él estaba muy macho, se creía ya muy hombre, porque ya había probado el pecadillo, la dulzura del pecadillo. Y entonces ella se creía hombre. La visión de este muchacho era muy incorrecta, muy distorsionada de la vida. Y sí, yo me quiero meter con ella, voy a responder, soy el hombre de la casa y vamos a formar pareja. Ella le creía todas esas palabras y cometieron el error de irme a preguntar. Cuando yo escuché al muchacho, yo lo distinguía un poco. Dije, mira, joven, tu motivación aparentemente parece correcta, ¿no? El hombre que dice, ya, mi mujer, y quiero hacer a mi mujer, y quiero hacer el hombre de la casa. Y realmente tú no tienes esas agallas todavía. Tienes mucha inmadurez, mucha estupidez acá. Tú lo que quieres es tener tu placer ahora constante, sin necesidad de estar bregando cosas. Esa es tu verdad. Tú no quieres responder por ella, tú quieres tener tu placer a la mano, cuando quieras tomar. No, no, yo que soy hombre, yo voy a responder. Mi opinión es la siguiente, creo que no están preparados para ello. Y lo que no están pensando, están deseando. Por eso cuando una persona lo encantan con algo, ya no es objetivo con lo que mira. Ya no va a decir, no va a tener criterio propio. El deseo lo va a mover a decir que sí, porque lo quiere. ¿Sí? Pregúntale a un diabético que ya ha probado el helado, si desea el helado o no. Solo si impone su pensamiento, la verdad correcta sobre su deseo, va a decir no. De resto, ya está en 50% condicionado a decir que sí por el placer que sintió al probar el helado. Y olvida su verdadera realidad. Estos muchachos se metieron de cabeza, pero antes de salir de la oficina donde yo estaba, la chica se volvió y me dijo, ¿de verdad piensas que será un error que yo me salga a vivir con él? Le dije, sí, vas a cometer un error muy garrafal. De hecho, te va a costar mucho superarlo, te lo aseguro. Y no te estoy deseando mal. Mi opinión no es emocional. Les he analizado a los dos, no están listos para ello. Él, no es cierto lo que dice. Suena bonito, pero su contenido no hay. Se dio media vuelta y se fue. Se saben vivir juntos. A los 6 meses ella quedó embarazada. No había cumplido 9 meses de embarazo, creo que iba en el sexto mes de embarazo, cuando él la dejó, porque ahora se confrontó que lo que hizo dio fruto. Era un muchacho que solo quería placer sin medir las consecuencias. Cuando dio fruto y cuando empezó a enterarse que tiene que trabajar para esto, porque él no trabajaba, papi le daba y papi y mami lo hicieron un inecto en la vida. Entonces, cuando empezó a ver que tenía que ahora que papá y mamá comenzó a presionarlo, tenés que trabajar, tenés que hacer esto, huyó, dejó a la chica. Yo la saludé cuando el niño tenía casi un año y me dijo, él aún no lo ha venido a ver ni lo ha saludado para nada. No quiere enterarse cómo es él. Y no responde. Le digo. ¿Y te acuerdas de la conversación que tuvimos? Yo lamento no haberte escuchado. Bueno, pasó el tiempo. A los 5 años, un día iba pasando por su casa y estaban ahí. Paré y los saludé. La mamá de la chica, las hermanas y ella y el niño tenía ya 5 años. Y le dije, ¿cómo va la historia?
Dijo, esta es la fecha que él no ha conocido a su hijo y no quiere responder por él. Ese es el fruto de la tontería. Esta deficiencia está causada por el mundo material y estropea la labor espiritual que realicen y por lo tanto daña la virtud de la devoción, que es lo que viene más adelante, lo que vamos a mirar. Mire lo que dice, quiero leerles la opinión el concepto sobre este tema de Rab Lightman. Está en su página y precisamente encontré este artículo de él que dice la mente y el corazón. Es un discurso que él escuchó en 1952. Dice, debe haber una preparación en el estado de Moja. Moja es mente. En el trabajo referente al estado de la fe. Esto significa que si uno es negligente en el trabajo de la fe, ¿qué es fe? Fidelidad. Un ignorante no puede ser fiel, porque para ser fiel tiene que tener un conocimiento, y a este soy fiel. El ignorante es fiel a su conocimiento fantasioso. Él es fiel a su cerveza, fiel a su trabajo, porque con ello puede hacer sus andanzas, no porque tenga un conocimiento de la vida, realmente. Hay matrimonios que funcionan mientras la mujer no le contradiga al hombre. La mujer le contradice al hombre, entonces ya sale del esquema ignorante del hombre. Y por lo tanto, hasta ahí funciona el matrimonio. Por lo tanto, el trabajo de la fe cae, si es negligente en el trabajo de la fe, cae en una posición en la que desea solo conocimiento, que es una clipa, una cáscara. La persona que solo viene a una clase solo para escuchar conocimiento, pero no quiere llevarlo a la práctica. En otras palabras, tus clases me son bonitas hasta que me confrontan, hasta que me pisan el callo, hasta que me saca la bestia que tengo dentro. De repente ya no me parecen tan bonitas. Por eso el orgullo intelectual, la persona que lee y le gusta y bien hablado y todo esto, pero su vida va muy en contravía, inclusive del mismo conocimiento que profesa. Así, si uno siente que es negligente en el trabajo del IPA, del corazón, necesita fortalecer el trabajo que se refiere al estado del corazón, o sea, los deseos, y realizar acciones opuestas. Si un hombre, por ejemplo, es mal geniado, impaciente, tiene que trabajar para poderlo contrarrestar y realizar acciones opuestas, es decir, la abstinencia del cuerpo, que es lo contrario al deseo de recibir. La diferencia entre la negligencia y el trabajo de la mente y el trabajo del corazón consiste en que hay una clipa, una cáscara, una impureza. Dijimos, algo que manchó, algo que ya no lo hace original. Una cáscara malvada en contra de la mente, la cual puede provocar un estado de reflexión sobre los principios. Por lo tanto, uno debe llevar a cabo acciones contrarias, es decir, en cada renovación del estado de mente asumirá remordimiento por el pasado, aceptación del futuro. Uno puede recibir el origen de esto mediante el nivel de inerte. Y en cuanto a a la vestidura, escucha acá, escuchemos, el estado de inerte. Una persona que quiere contrarrestar un deseo tiene que quedarse en forma inerte, forma neutral, hasta tomar control de ese deseo. Muchos hogares, ¿por qué tienen tantos problemas? Porque cuando comenzaron muy mal, de manera muy equivocada. Y todo lo que inicia de manera equivocada va a crecer torcido. Por eso, derrumbarlo, volverlo a establecer. Y por eso hay parejas que tienen que volver a empezar a ser amigos. Empezar otra vez a establecer los principios que no colocaron cuando eran pareja, cuando estaban apenas empezando y todo podía hacerse muy bien. Imagínate que una persona haga un edificio de 50 pisos y después se acuerde que no le colocó base. Y en cuanto a la vestidura de la fe, esto es algo perpetuo y eterno. Por ende, uno contará siempre con ella como medida para ver si su trabajo es limpio, o sea, puro de corazón.
Alguien puede ayudar a alguien, pero su intención es ser malévola. Alguien puede llevarle un ramo de flores a la esposa, con tal de obtener algo. Alguien puede decir que ama a su esposo por lo que le da. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Es pura o no es pura? Porque la vestidura de la Shejina se retira solamente a raíz de algún defecto, ya sea en la mente o en el corazón. En otras palabras, porque no hay pureza, porque no hay originalidad. Ahí es donde viene el campo para el engaño, para la mentira. Hay gente que puede hablar inclusive de algo que es verdad, pero su contenido es muy falso. Es muy falso. ¿Por qué? Porque carece de contenido. ¿Cuántos hombres para engatusar a una mujer le dicen todo lo que ellas quieren escuchar? Pero la mujer ignora que ese hombre no tiene contenido. O viceversa. Ese hombre ignora que esa mujer no tiene contenido. Besat Hashem, que a cada uno nos ayude a trabajar en nosotros mismos. Todos tenemos, de hecho, un empleo, que es a cada uno Dios. Trabajar y cuidar mi mundo. ¿Cuál es mi mundo? Primero yo, las personas que están a mi alrededor. Los que ya estamos casados, la esposa, el esposo. Trabajar en nosotros mismos para crecer en conciencia. Y lo que antes no veíamos, ahora sí podemos ver. Y ahora podemos reflexionar. Podemos juzgar ese punto para quitarlo de nosotros. Juzgarlo y decirle, esto no es bueno, esto es bueno. Y así construir una vida maravillosa. Como consecuencia, un hogar maravilloso. Como consecuencia, hijos maravillosos. Y como consecuencia, un estado mental de felicidad. O sea, que aunque tenga problemas, sé que estoy haciendo lo correcto y sé que le estoy agradando a Hakadosh Baruj. Muchas gracias por haber venido a la clase. Que Hashem los cuide, que esté muy bien. Iniciamos la próxima clase en el capítulo 18, en la sección séptima, que es la Hasidut, la devoción. Y los Hashem seguiremos aprendiendo de la seguridad que nos da el Ranjal a través del Mesías Yesari. Un abrazo para todos y que Hashem los cuide.